¿Qué secreto familiar fue finalmente revelado en tu familia? Mi abuela no conducía. Yo pensaba que no podía, pero simplemente nunca se hablaba del tema. Un día, cuando tenía unos 7 u 8 años, llevaba un rato intentando que alguien, cualquiera, me llevara a la tienda a comprar dulces. Estábamos visitando a mis tíos, y mi abuela vivía con ellos. La tienda local tenía Vito Honey, algo que ya no podía conseguir donde vivíamos, pero nadie quería llevarme. Finalmente, dije que le preguntaría a mi abuela, y mi primo intervino diciendo, la abuela no puede conducir. Ah, pero claro que puedo conducir, dijo mi abuela, que había escuchado todo. Lo que pasa es que no me dejan. Estaba indignada. Pero eso fue todo lo que se dijo al respecto, y mi tía terminó llevándome a la tienda, así que lo olvidé. Años más tarde, cuando acababa de sacar mi licencia, le pregunté a mi madre qué pasaba con eso de que la abuela no conducía. Me explicó que, durante la ley seca, mi abuela traficaba alcohol para los destiladores clandestinos. Le iba tan bien, pero también, que cuando finalmente atraparon a los destiladores, aunque nunca lograron pillar a mi abuela, el Estado suspendió su licencia de conducir y nunca se la reexpidió. Más adelante, le dijeron que podía presentar una petición para recuperarla, pero eso implicaba admitir su culpabilidad, o algo por el estilo. Ella les mandó al diablo. Mi madre tuvo un hijo cuando era adolescente, y lo dio en adopción a una familia. Después de eso, fue a la universidad, se graduó, se casó con mi padre, y tuvo a mis 4 hermanos y a mí. Unos 30 años después de darlo en adopción, recuerdo que recibió una llamada telefónica y de inmediato se encerró en su cuarto. Yo tenía unos 12 años en ese momento. Recuerdo haber sentido miedo, porque escuchaba a mi madre llorar, pero no quería ver a nadie, ni hablar sobre por qué estaba tan alterada. Una noche, más tarde esa misma semana, mis padres nos sentaron a todos los hijos, y nos contaron sobre el pasado de mi madre. Explicaron que mi medio hermano había contactado a mi mamá, queriendo conocerla y empezar una relación. Mi papá lo sabía desde que ellos estaban saliendo en la universidad, y creo que mi hermana mayor ya lo sabía también. Pero el resto de mis hermanos, yo mismo, y todo el lado paterno de la familia, mi abuela, mis tías, mis tíos, etc., no teníamos idea de esa parte de su vida. Somos una familia bastante religiosa y conservadora, así que fue un verdadero shock al principio. Luego, mi mamá viajó al estado donde vivía mi medio hermano, junto con sus hermanas, para conocerlo. Ambos estaban muy nerviosos por todo el asunto, pero al final del viaje, ya habían empezado a reconstruir una relación. Con el tiempo, mis hermanos y yo también llegamos a conocerlo. Hoy en día, se ha mudado a nuestro estado, y lo vemos mucho más seguido. Sale en todas nuestras fotos familiares, lo vemos en ocasiones para cumpleaños o fiestas, y todos lo consideramos parte de la familia. Somos una familia muy unida y extrovertida, mientras que él es mucho más tímido, así que a veces puede parecer un poco más distante de lo que quisiéramos, pero respetamos su espacio. Sé que mi mamá se mantiene en contacto frecuente con él, y nos encanta cuando puede venir a cenar con nosotros o a cualquier otra reunión. En aquel entonces, yo era el menor y, hasta ese momento, el único varón de la familia, así que me encantó saber que tenía un hermano mayor. Ahora que soy adulto, a veces heredo su ropa vieja, ya que somos más o menos de la misma talla. Además, tiene buen gusto para vestirse, así que, la verdad, salí ganando, jaja. Me alegra que ese secreto familiar haya salido a la luz, y que hayamos podido darle la bienvenida a mi hermano, y tenerlo en nuestras vidas. Mi madre solía contar historias del tipo, a tu edad, nos levantábamos a las 4 de la mañana para trabajar en la granja. Después del trabajo, volvíamos a casa para almorzar con tu abuelo, y luego caminábamos 10 kilómetros para ir a la escuela. Al volver, trabajábamos en el campo manejando un tractor hasta las 6 de la tarde, y luego cocinábamos la cena para tu abuelo. Y yo pensaba, sí, pero él no trabajaba en la granja con ustedes por la mañana, y entonces ella cambiaba de tema. Me enteré en Pascua de que mi abuelo era alcohólico. Se emborrachaba todas las noches, no se levantaba por la mañana para trabajar, o inventaba trabajos falsos para mentirle a la familia mientras salía a beber. Mientras tanto, los niños tenían que ir a la escuela primaria, y además encargarse de la granja. Luego, lo metieron en prisión porque tocó a los hijos de los vecinos. Cuando salió de la cárcel, pidió un préstamo de $30,000 a nombre de mi abuela, y se escapó con el dinero. Murió algunos años después. Mi abuela se compró un Ford LTD de segunda mano, y nadie lloró en el funeral. 30 años después,
me enteré de quién era realmente mi abuelo. Cuando tenía 28 años, descubrí que mi papá no era mi padre biológico. La noticia salió a la luz de la siguiente manera. Mi papá estaba luchando con la depresión y quería quitarse la vida, así que volé a casa para intentar cuidarlo y protegerlo de la ira de mi madre. Mi madre lo había maltratado verbal y emocionalmente durante toda su relación. Él la amaba tanto, y lo soportaba todo. Bueno, durante una caminata solemne con mi papá, mientras intentaba ayudarlo, me confesó que no era mi padre biológico. Me contó que siempre lo había sabido, pero que mi madre le había mentido, intentando convencerlo de que sí lo era. Él sabía que no, pero quiso hacer el papel de padre. Cuando yo tenía 10 años, mi madre finalmente se lo confesó, y él se preocupó de que, al enterarse oficialmente, eso pudiera afectar su relación conmigo. Así que, cuando tenía 28 años, durante esa caminata con mi padre, mientras me contaba todo esto, enmarcó la historia diciéndome que las dos cosas de las que más se sentía orgulloso en su vida eran, 1, cómo había resultado yo, y su rol en mi crianza, y 2, que había olvidado por completo la confesión que mi madre le hizo cuando yo tenía 10, sobre no ser mi verdadero padre. Solo lo recordó brevemente, esa misma noche, cuando fue a arroparme. En ese momento, supo que nada podría interponerse entre nosotros, y que nuestra relación de padre e hijo sería tan fuerte como siempre. También me confesó que mi madre usó drogas duras mientras estaba embarazada de mí, y que eso le rompía el corazón haberlo visto en persona. Eran muy pobres. Mi papá creció en un hogar de acogida, sin padres. Mi mamá creció con hermanos enfermos y padres que no sabían cómo criar hijos. Ella abandonó la escuela en 9º grado, mientras que todos sus otros hermanos la dejaron incluso antes. Muchos de ellos apenas saben leer y escribir. Ahora tengo más de 30 años, y trágicamente, mi papá se quitó la vida a mediados de marzo de 2020, justo cuando comenzó el COVID. Yo estaba fuera del país en ese momento, pero volé durante 30 horas, con solo una escala de 30 minutos, y logré llegar a tiempo para su funeral. Hago todo en su honor. La semana pasada, descubrí que mi papá había muerto hace 2 años, y nadie se molestó en decírmelo. Lo había estado buscando. Era un tipo algo nómada, y probablemente tenía Asperger. Soy su único hijo. Encontré su lápida en el sitio Findagrave, mientras indagaba en mi árbol genealógico. Su marcador decía, querido hermano. Mis tías y tíos son unos desgraciados. No soy difícil de encontrar. Ni siquiera sé cómo murió. Murió solo. El Departamento de Asuntos de Veteranos pagó su entierro. No estoy bien. Gracias a todos los que han sido tan amables. Todavía estoy procesando todo esto, así que no estoy listo para enfrentar a mis parientes. He leído muchas historias sobre personas que descubren que quienes los criaron no eran sus padres biológicos, pero esta historia es un poco diferente. Mi papá siempre creyó que el hombre que lo crió no era su verdadero padre, y su supuesto padre también pensaba lo mismo. Lo trataba terriblemente, porque le habían dicho que no podía tener hijos, y mi papá nació prematuro, pero con un peso saludable. Así que todos asumieron que mi abuela había tenido una aventura, y que mi papá era hijo de otro. Fue tan extremo que, cuando mi abuela murió, mi abuelo jamás le mencionó a su nueva esposa que tenía un hijo, y un nieto, yo. Años más tarde, mi papá se hizo un test de ADN de Ancestry, tanto para él como para mí. Descubrió que, en realidad, su papá sí era su padre biológico. Fue impactante y triste. Crecí en una familia mexicana y tengo 2 primos menores. Mi tía se casó con otro hombre latino que, básicamente, parecía blanco. Su primer hijo fue una niña, y salió igualita a su papá, sin duda alguna. El segundo fue un niño, y se parecía a su mamá, tal vez. Era muy moreno. Yo soy mitad afroamericano, y ese niño era más oscuro que yo. Pero su madre también era bastante morena, así que no pensamos nada raro. El niño se parecía a su mamá. Pasaron 16 años, y los padres se divorciaron, y se odiaban mutuamente. La hija siempre fue tratada como una princesa. El niño también fue algo mimado, pero constantemente buscaba la aprobación de su padre, que nunca llegó. Él no entendía por qué. Empezó a portarse mal, a meterse en líos, a juntarse con pandillas. Siempre hablaba de su papá, deseando su validación. Pero el padre se hartó, y le dijo directamente, tú no eres mi hijo. Tu madre es una insulto,
y no tengo idea de quién es tu verdadero padre. Incluso, muy generosamente, le ofreció hacerse una prueba de paternidad. Su madre nunca dijo una palabra al respecto. Simplemente, enterró la cabeza en la arena y esperaba que el problema desapareciera. Ahora sabemos que su verdadero padre era de las islas del Pacífico. Y aunque hay uno que siempre ha sido un amigo cercano de la familia, también se hizo la prueba de paternidad y quedó completamente descartado. Así que el misterio sigue. ¿Con quién le fue infiel ella a su ex? Ella dice que ni siquiera lo sabe. Mi bisabuelo no murió de cáncer. Murió por complicaciones, tras ser baleado cuando estaban robando uno de sus negocios. Tal vez, también pasaba mucho tiempo en Atlantic City. Tenía muchos socios en los Teamsters y otros sindicatos de la región minera. Además, todos lo llamaban Tony el Sonriente, pero su nombre no era Tony. Murió en los años 60, mucho antes de que yo naciera, pero cuando mi bisabuela falleció, hace unos 20 años, apareció un hombre muy anciano, vestido con un traje blanco, y todos los mayores de la familia le besaron la mano. Cuando pregunté, nadie sabía quién era. Mi abuelo se había mudado con su familia fuera del centro de Pensilvania a finales de los 60, y se desconectó de todo esto, pero ahí está. Mi mamá engañó a mi papá con quien ahora es mi padrastro. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, más o menos de un año, así que no recuerdo nada de eso. Cuando preguntaba, por curiosidad, por qué se separaron, ambos decían que simplemente se dejaron de amar. Ya sospechaba que no era cierto, porque, a través de mi abuela, supe que el divorcio fue en 1996, pero mi mamá y mi padrastro empezaron a salir en 1995. En mi cumpleaños número 18, mi padrastro me confesó en privado que habían tenido una aventura desde aquel entonces, y que todavía se sentía muy mal, porque creía que fue él quien rompió la familia. Le dije que todo estaba bien, que ahora todos eran felices, y que, en el fondo, ya lo sospechaba. Algunos años después, mi madrastra me dijo que, en realidad, mi mamá echó a mi papá de la casa sin decirle por qué. Solo necesitaba un respiro. Y recordemos que acababa de tener una hija recién nacida, así que mi papá apenas podía verme al principio. Más tarde, mi padre se enteró por el arrendador, de que mi padrastro se había mudado allí, a la casa que mi padre había rentado con su esposa, donde ahora vivía su hija recién nacida, con un extraño. Hasta el día de hoy, no sé cómo hizo mi padre para superar todo esto sin armar un gran escándalo. Nunca hablé de esto con mis padres, solo una vez, cuando mi mamá se quejaba de una vecina que había dejado a su marido por otro hombre. Le dije que dejara de tirar piedras viviendo en una casa de cristal. Espero que sepas lo que significa ese dicho. Ella definitivamente lo sabe. Todos sabían que mi bisabuelo había engañado muchas veces a su esposa, mi bisabuela, pero nunca supimos si había tenido hijos ilegítimos. Mi bisabuela murió primero, y él la siguió como un año después. Su única hija viva era la albacea de la herencia, y notó muchos nombres, alrededor de 20, específicamente excluidos de la misma. Todos debían ser notificados por la albacea. Murieron con mucho dinero, y habían acogido niños cuando mi tía abuela era joven, así que ella reconocía casi todos los nombres. Excluyeron a los niños acogidos porque no querían que tuvieran derecho a ninguna de sus pertenencias. Pero uno de los nombres que ella no reconoció, resultó ser hijo de mi bisabuelo, fruto de una aventura. Después de investigar un poco, pudo localizar a la madre del hijo, y notificarle que él había sido excluido de la herencia. Mi tía abuela supuso que el hijo no sabía que eran medio hermanos, y no quería ser ella quien se lo dijera. Y tenía razón, la madre nunca le dijo nada a su hijo. Aparentemente, él todavía cree que su padrastro, ya fallecido, fue su padre biológico. Lo más loco es que, las dos hijas del hijo ilegítimo, terminaron yendo a la misma escuela secundaria que mi hermano. Mis padres cultivaban marihuana en el sótano cuando mis hermanos eran pequeños. Yo era un bebé en ese entonces, o quizá ni siquiera había nacido. El secreto salió a la luz cuando mi papá mandó una foto de mi hermana, posando felizmente frente a un montón de plantas de marihuana. Ella le preguntó por correo electrónico, pero él la ignoró. Sin embargo, mi papá me lo contó todo. Al parecer, estaba sin trabajo y visitando a la familia en California. Uno de sus parientes cultivaba marihuana, así que terminó trayendo esquejes de vuelta a Nueva York. Conectó un cableado eléctrico, para robar electricidad directamente de la red, sin ser detectado,
evitando así pagar un dineral por las luces. Cultivaban marihuana y tomates, y les decían a los niños que eran solo tomates. Él se la vendía al por mayor a un tipo en el aeropuerto, donde volaba por recreación. Usaba ese dinero para mudarse a otro estado y montar un negocio allí. Mi prima se casó con su novio de la secundaria, tuvieron 2 hijos. No se supo que eran primos hasta la fiesta de graduación de su hijo menor. Él era fruto de una aventura prolongada entre la esposa de un granjero y el ayudante del granjero, mi tío abuelo. Mi abuela, del mismo lado de la familia, tuvo 14 hijos con 3 esposos diferentes, o eso creíamos. Recientemente salió a la luz que ella tuvo 3 hijos más, que fueron dados en adopción. Uno fue producto de una aventura entre mi abuela y el capataz de una cuadrilla de leñadores. Ella era dueña de un bar, y la cuadrilla bajaba del norte cada cierto tiempo para emborracharse. Mi abuela quedó embarazada, y se lo contó en una de sus visitas. La siguiente vez, él no vino con la cuadrilla. Le dijeron que había caído accidentalmente en una sierra de molino, y había muerto. En realidad, él ya tenía esposa e hijos. Mi abuela fue de vacaciones, tuvo al bebé, y lo dio en adopción. No nos enteramos hasta que mi tía se hizo una prueba de ADN. Mi padre, que ahora va cediendo poco a poco ante el Alzheimer, siempre fue considerado un caso difícil, como decían cuando uno crecía en Nueva Zelanda. Tiene muchas peculiaridades, y en los años 90, cuando yo crecía, la gente no tenía las palabras para describirme por qué él era distinto. Se sabía que tenía epilepsia, un carácter bastante explosivo, y una forma increíblemente literal de interpretar las cosas. Es, en resumen, un hombre difícil de conocer. Fue solo en la última década que empezamos a desentrañar su historia. Debido a que vivíamos en la isla sur y sin mucho dinero, no veíamos a nuestra familia extendida muy seguido, así que no había muchas oportunidades para hacer preguntas cuando me convertí en adolescente. Originalmente, se decía que mi papá había estado demasiado tiempo bajo el sol de niño, y había sufrido una insolación grave, que le provocó un cambio. Antes de eso, era un niño bastante normal. Pero con los años, surgió otra historia. Mi padre se había lanzado a una piscina, se golpeó la cabeza fuertemente, y eso provocó el cambio. Pero finalmente, hace como una década, tras la muerte de mi madrastra, salió la verdad. Mi abuelo fue un hombre profundamente marcado por la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en la infantería en Egipto, y la experiencia lo transformó. Mis recuerdos de él son los de un hombre alegre, pero con mal genio si lo provocaban, y cada vez que lo veía, lo encontraba más gruñón. En fin, regresó de la guerra como un hombre furioso, trabajaba como obrero, por lo que sé, y se casó con mi abuela, que falleció cuando mi padre tenía 12 años. Cuando mi papá era adolescente, tras años de una crianza muy dura, hizo algo que hizo estallar a mi abuelo. Mi padre siempre fue un sarcástico, y sabe cómo pinchar a la gente. En respuesta, mi abuelo lo golpeó brutalmente. Le salía líquido rojo por los oídos. Y así fue como cambió. Recientemente, hemos establecido que probablemente no está dentro del espectro autista, pero su comportamiento es consistente con una lesión cerebral traumática. Toda su vida ha estado marcada por las acciones de su padre. Por mi parte, he decidido no repetir los patrones de ira de mi padre y mi abuelo con mis propios hijos, y ahora reflexiono sobre cómo el legado de la Segunda Guerra Mundial afectó a mi padre, a través del suyo. Eso se termina conmigo. Mi bisabuela firmó como aval un préstamo para que mi padre y mi madre compraran una casa móvil en un parque residencial decente donde pudiéramos vivir. Sin embargo, como mi madre era pésima con el dinero, y mi padre demasiado perezoso como para hacerse cargo de las finanzas, perdimos la casa móvil porque no pudieron pagar el alquiler del terreno. El nombre de mi bisabuela seguía en el préstamo del remolque, así que la financiera empezó a retirar dinero directamente de su cuenta bancaria, para cubrir los pagos de una casa que ya ni siquiera teníamos. La semana siguiente, mis padres nos llevaron a la feria, y fueron confrontados por mi tío, porque mi bisabuela no podía pagar algunas de sus cuentas debido a lo que habían hecho mis padres. No entiendo por qué mi madre no pagó el alquiler del lote. Yo tenía como 5 años en ese momento, y no tenía idea de lo que estaba pasando. Ahora tengo una relación con mis padres, pero simplemente no puedo perdonarlos por eso. Mi bisabuela fue la mujer más dulce y amable que he conocido. No se merecía eso. Te extraño, abuela. Tengo 2 historias de hijos secretos. Mi abuela, por parte de madre,
quedó embarazada cuando era joven, fue obligada a viajar al otro lado del país para dar a luz en secreto, y volver como si nunca hubiera pasado nada. Este secreto salió a la luz antes de que yo naciera. Mi abuela y sus 2 hijos siempre quisieron encontrar al otro hermano, pero no pudieron por razones legales. Hace 6 o 7 años, mi tío recibió una llamada telefónica del hijo adoptado, quien había decidido buscar a su familia biológica tras el fallecimiento de sus padres adoptivos. Lamentablemente, su madre biológica, mi abuela, ya había fallecido en 2001. Aunque todavía vive al otro lado del país, sin duda es parte bienvenida de nuestra familia ahora. Antes de la pandemia, había visitas anuales, pero, por supuesto, esas tuvieron que suspenderse por el momento. Y una tía tatarabuela por parte de mi padre también había dado en secreto un hijo en adopción cuando era joven. Hace 2 años, en el cumpleaños de mi tataratío, estaba presente el hijo adoptivo de su esposa. Fue una sorpresa para mí y para mi padre, pero, por supuesto, fue bienvenido. La familia más cercana ya lo sabía desde hacía un tiempo en ese momento. Somos una familia grande y relativamente unida, pero solo veíamos a los parientes más lejanos en ocasiones especiales. Lamentablemente, un año después, mi tía tatarabuela falleció. Fue triste ver al resto de sus hijos sentados al frente en el funeral, mientras que la hija adoptada se sentó hacia atrás, y, si mi memoria no falla, ni siquiera fue mencionada en el obituario. No conocía bien los detalles, tal vez así lo quiso ella, pero me dio pena ver que apenas se le reconociera en el funeral de su madre biológica. Tenía la sensación de que quería ser aceptada y parte de la familia, si estaba asistiendo a fiestas de cumpleaños. Esta historia es de la familia de mi esposa, pero va así. Una tía abuela fue una de las únicas sobrevivientes del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Aparte de ella, los únicos sobrevivientes fueron su hermano y su hermana, uno de los cuales se convirtió en el abuelo de mi esposa. No recuerdo cuál, nunca los conocí. Los hermanos eran mucho más jóvenes entonces, así que no recordaban mucho. Bueno, la tía abuela terminó escribiendo un libro sobre su experiencia huyendo del país para escapar del régimen. En él, detalló la muerte de varios miembros de la familia durante una marcha a través de una ventisca. Muy dramático todo. Muchos años después de su muerte, el padre de mi esposa recibió una carta de uno de esos familiares muertos. Resulta que la tía abuela no quería a esos 2 miembros de la familia que había declarado muertos en su libro. En realidad, simplemente se separaron en algún momento durante la huida. Ella los borró de la familia en su libro y se llevó ese secreto a la tumba. Afortunadamente, su apellido es muy poco común en el mundo, debido a que muchos de ellos no sobrevivieron al Holocausto. Así que, cuando esos parientes muertos comenzaron a buscar en aparecieron de inmediato. Esto pasó hace unos 3 años, creo. Los rencores húngaros son legendarios. Recientemente descubrimos que, hace unos 40 años, mi abuelo tuvo una aventura de 7 años con una mujer de su iglesia que también estaba casada. Durante ese tiempo, tuvo 2 hijos con ella, y nunca se lo contaron a nadie. Ella fingió que esos 2 hijos eran de su esposo, a pesar de que no se parecían en nada. Como nos enteramos fue bastante interesante. Hace un par de años, obtuve uno de esos kits de ADN de 23andMe, para averiguar mi origen étnico. Mi tía y mi tío habían hecho lo mismo un año antes. Cuando recibes tus resultados de 23andMe, también te muestra coincidencias de ADN con familiares. Un par de días después de Navidad, una mujer se puso en contacto con mi tía y mi tío, para hablar con ellos, porque 23andMe le decía que eran sus medios hermanos, y que yo aparecía como su sobrino. Ella venía de una familia católica muy estricta, así que esto fue tanto confuso como preocupante para ella. Terminaron reuniéndose, atando cabos, y luego hablaron con sus padres al respecto. Al principio lo negaron, pero eventualmente, confesaron todo sobre la aventura. Ha sido bastante difícil para la familia. Durante mucho tiempo, mi abuelo fue demasiado terco para siquiera pedirle disculpas a la familia y a mi abuela por todo el dolor que causó, pero al final lo hizo. Sorprendentemente, mis abuelos todavía siguen juntos a pesar de que todo esto salió a la luz. Desde que era pequeño, mi abuela por parte de mamá siempre se comportaba de forma extraña en la cena. Si veía su menú, y tú estabas pensando en algo, ella lo miraba y decía, vaya, eso suena bien, ¿lo compartes conmigo? Lo mismo con los aperitivos, bebidas, literalmente todo. Oye,
¿Quieres probar mi refresco? Siempre me pareció raro y un poco molesto, porque no me gusta compartir comida. Ella te miraba fijamente mientras comías, y no daba un solo bocado de lo suyo hasta que tú tragabas lo tuyo. Se volvió una persona distante con nuestra familia hace varios años, por muchas razones: apuestas, pedir dinero, acoso, y un historial de abusos contra mi madre cuando era niña. Finalmente le pregunté a mi madre por qué mi abuela se comportaba tan raro en las cenas. Pues resulta que mi abuela tenía paranoia de que su comida estuviera envenenada. Se negaba a dar un bocado o un sorbo hasta que alguien más lo probara primero. Me da escalofríos pensar que realmente creía que su comida podía estar envenenada, y que me usaba a mí como conejillo de indias, mirando con atención para ver si caía muerto o tenía alguna reacción. Yo también te quiero, abuela. Nunca he contado esta historia a nadie, pero dudo que alguien lea esto de todos modos, así que voy a hacerlo. Va a ser larga. Mi padre murió cuando yo tenía 7 años, después de un divorcio súper amargo y conflictivo con mi madre. Nunca fuimos a su funeral. Hasta el día de hoy, tengo 36 años, nunca he visitado la tumba de mi padre, pero es algo que espero remediar pronto. A mis hermanos y a mí, mi madre nos dijo que fuimos maltratados y no deseados por mi papá y su nueva esposa, así que justo antes de morir, nos envió lejos para poder disfrutar su vida sin nosotros, y con su nueva esposa e hijo, mi hermanastro, que era solo un bebé en ese momento. Odié amargamente a mi padre durante décadas por hacernos esto, por habernos enviado cruelmente a vivir en pobreza, y ser maltratados por mi madre. Ella nos contaba historias sobre cómo él nos dejaba fuera en invierno si hacíamos algo mal, y solo nos daba una pequeña lata de frijoles o un hot dog para los 3 niños, mientras le daba toda la mejor comida, juguetes y cosas a su otro hijo. Yo no recordaba nada, así que le creí. Era irónico, viéndolo ahora, que ella hablara tanto de lo abusivo que él era, y luego nos dejara solos por meses mientras se iba de vacaciones con sus amigas, o nos maltratara con ramas de árboles y tubos, o nos dijera que éramos su mayor arrepentimiento en la vida. Gracias a Dios por mi hermana mayor, sin ella, estaría muerto ahora. De todos modos, hace 5 años, me iba a casar y quise reconciliarme con mi hermano menor. Lo encontré en Facebook y comenzamos a hablar, y todos hicimos las paces. Nada de esto era culpa suya, después de todo, él era solo un bebé. Cuando voló a vernos, comenzamos a hablar con él sobre nuestro abusivo y patán padre, y él estaba sinceramente confundido. Resulta que, después del divorcio, mi madre, por falta de una mejor palabra, sedujo a un abogado muy caro para demandar a mi padre por la custodia, básicamente secuestrándonos legalmente a través del sistema. Mi papá era un hombre muy pobre del sur, y no podía pagar abogados poderosos. Descubrimos que no solo todo lo que sabíamos sobre mi padre era mentira, sino que él luchó con uñas y dientes hasta el día en que murió, tratando de recuperarnos, o al menos de volver a vernos. No asistimos a su funeral porque, claro, no querían que mi madre estuviera allí. Mis abuelos paternos y mi madrastra, quien, por cierto, es una mujer muy amable y maravillosa, intentaron que nosotros, los niños, fuéramos al funeral, pero mi madre no lo permitió. Nos dijo que, según su testamento, mi padre no quería que fuéramos, lo cual ahora parece absurdo. Murió repentinamente de un ataque al corazón, y no tuvo tiempo de escribir un testamento prohibiéndonos asistir a su funeral. En fin, nos enteramos de que mi papá intentó enviarnos cartas, regalos, mensajes de voz, y nada de eso llegó, porque mi madre interceptó y destruyó todo. Mi papá nos amó y nos extrañó intensamente, hasta el momento en que murió. Mi madrastra guardó documentos judiciales, fotos, cartas, videos caseros, todas pruebas de su devoción por nosotros, con la esperanza de que algún día pudiéramos reconciliarnos. A veces pienso en eso, en lo que debió pasarle por la mente cuando estaba muriendo. ¿Pensó en nosotros? ¿Me vio a mí específicamente? ¿Sintió que había fallado, por no habernos recuperado y saber que nunca nos vería crecer? ¿Murió tan joven de un ataque al corazón por todo el estrés que le provocó mi madre al quitarnos? Si supiera las cosas horribles que pensábamos de él, se habría destrozado. Pasé tanto tiempo siendo manipulado para odiarlo, que ni siquiera lo extraño de verdad. Me alivia saber que mi papá me amaba, pero eso no cambia nada ahora. No puedo llamarlo cuando necesito consejo. No puedo hablar con él sobre problemas matrimoniales, o cómo arreglar mi coche. Todo sigue igual que siempre. Simplemente, estoy insensibilizado, y creo que eso es lo más triste. No sé si existe el cielo, o una vida después de esta, o lo que sea, pero espero que, de alguna forma, él sepa que lamento haber pensado así de él, y que daría lo que fuera por poder hablar un poco, o sentir cómo era su abrazo.
Mi madre tiene primas gemelas, una de las cuales se fugó con su novio en los años 90. Su nombre era Catherine. Se escapó con un hombre, James, a quien conoció a través de mi abuelo. James y mi abuelo solían hacer apuestas ilegales juntos en la parte trasera de un local de sándwiches en Sotheby, South Boston. Mi abuela pensaba que era un gran partido. Amaba a los niños y los animales, y era, bueno, respetado en el vecindario. Nunca dejaba que nadie hablara mal de él, porque decía que mantenía el barrio seguro para nosotros, los inmigrantes irlandeses. Catherine y James desaparecieron juntos en el verano de 1991. Me enteré, siendo adolescente, de que James en realidad se hacía llamar Whitey, como en Whitey Bulger, el infame jefe de la mafia irlandesa de Boston. Condenado por 18 asesinatos, y sospechoso de más de 30 condenas por narcotráfico, extorsión y crimen organizado. En los años 50, cumplió 9 de los 20 años de sentencia en Alcatraz, por robo de bancos. El mismo tipo que venía a cenar con mi abuela y mis parientes mayores, en su patio trasero, en días agradables de verano. Fue capturado en 2011, tras 16 años huyendo. Murió en una prisión de Virginia en 2018. Catherine cumplió 9 años de condena, y se dice que ahora vive con familiares de Bulger, o con su hermana gemela, en Massachusetts. Las películas Los Infiltrados y Pacto Criminal están basadas en su vida. Siempre me adelanto los secretos, pero cuando tenía 13 años, robaba cigarrillos a mi padrastro. Los guardaba encima del refrigerador, y terminé encontrando una carta que mi madre escribió a su hija. No estaba dirigida a mí. Unos meses después, me sentó para decirme que había tenido una hija cuando era joven, y que la había dado en adopción. Se sorprendió de lo bien que lo tomé, no sabía que el impacto ya había pasado. Después me enteré de que su hija fue dada en adopción cuando ya era una niña, no una recién nacida, porque mi madre tenía problemas. También supe que casi pierde la custodia de mí, y que hubo un tiempo, cuando yo era un bebé, en el que casi no la veía. Dicho esto, cuando ya tenía recuerdos, ella estaba completamente limpia, y ha permanecido así toda mi vida. Cuanto más crezco, más aprecio lo fácil que es desviarse del camino, y cuánta fuerza se necesita para volver. También tengo un hermanastro secreto, que fue adoptado por un miembro de la familia. Honestamente, mi familia nunca debió haberse reproducido. Después de que mi abuelo muriera inesperadamente en sus 50 y tantos, la herencia del lado de mi madre se suponía que sería dividida en partes iguales entre los 4 miembros restantes, pero mi tío abuelo se quedó con al menos la mitad. Para empeorar las cosas, mi abuela tenía esa vieja mentalidad de darle todo al hijo varón de la familia, así que mi tío terminó recibiendo la mayor parte del resto de la herencia, mientras que mi madre y mi tía se quedaron con casi nada. ¿Por qué estoy molesto con esto? Porque el valor de la propiedad que nos quitaron era de $40 millones, en los primeros años 2000. Mi familia pasaba momentos difíciles, mientras estos tipos vivían como en locamente millonarios. Por cierto, mi mamá fue literalmente la única persona que cuidó de mi abuela. Mi tío solo la metió en un asilo barato, y se desentendió. Mi abuelo tuvo otra familia antes de casarse con mi abuela. Cuando se casó con ella, cortó completamente el contacto con su primera esposa y con el hijo que dejó en casa de su madre, cuando apenas tenían 9 meses. Así que, técnicamente, tengo un medio tío, pero no supe de él hasta un año después de que muriera mi abuelo. También descubrí que, por alguna razón, en el lado materno de mi familia, casi parece una tradición que al menos una persona diga, ¿sabes qué? No quiero criar a este niño, voy a dejarlo con los abuelos. Le pasó una vez a mi primo. Su padre lo dejó en casa de mi abuela cuando tenía 7 años, porque se volvió a casar. Luego, más recientemente, los hijos de otra prima fueron dejados porque ella, sinceramente, nunca debió haberse embarazado. Tenían 9 y 11 años. Es un ciclo constante de negligencia y abandono, y, por alguna razón, la familia de mi madre no logra entender cómo romperlo.